En 1992, cuatro hermanas afroamericanas de 7 años, Tasha, Tanya, Tamika y tía Hayes, desaparecieron sin dejar rastro de la granja de su abuela en Georgia. No hubo señales de entrada forzada, ningún testigo, simplemente se desvanecieron. Durante 21 años, su caso quedó archivado. Un silencio inquietante envolvía lo ocurrido con las hermanas Hayes. Luego, tras más de una década de ese silencio, un descubrimiento impactante lo cambió todo, demostrando que algunos secretos se resisten a permanecer enterrados. Un excursionista cerca de Briar Creek no solo cayó al suelo, sino dentro de un búnker oculto, y así apareció la primera pista horrenda. Antes de comenzar, gracias por ver Minority Struggles. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Significa mucho saber que estás aquí con nosotros. Estamos en esto juntos. Ahora déjame contarte lo que realmente ocurrió. Jean Hayes, de 66 años, había estado criando a sus 4 nietas durante casi 6 años, desde que su hija Leah comenzó a trabajar a tiempo completo como conserje en un hospital de Augusta. No era fácil, pero las niñas, Tanya, Tamika, Tasha y Tia, eran el latido del corazón de su tranquila granja en Swainsboro, Georgia. Las niñas tenían 7 años, las cuatro. Cuatrillizas las llamó el médico. No gemelas ni trillizas. 4 niñas idénticas nacidas con minutos de diferencia, cada una con su propia actitud, pero compartiendo el mismo rostro redondo, rizos oscuros y grandes ojos marrones. Aquella mañana, el 14 de junio de 1992, Jan salió temprano a alimentar a las gallinas. Pensó que las niñas aún dormían en su habitación compartida al final del pasillo. Se habían quedado despiertas hasta tarde, viendo caricaturas antiguas y jugando con sus regalos de cumpleaños. Sus favoritos, sin duda, eran las camisetas blancas de manga larga que su madre les había mandado hacer especialmente. Cada camiseta tenía impresa en el pecho una letra T roja. Tanya, Tamika, Tasha y Tia. Sus nombres, su vínculo. Jean no pensó 2 veces cuando le pidieron dormir con las camisetas puestas. Cuando volvió a entrar en la casa, algo se sintió mal. El silencio no era pacífico. Era hueco. Normalmente, a esa hora alguna ya estaría peleando por el lavabo o intentando echar más jalea al pan. Pero la casa estaba en silencio. Llamó por el pasillo. No hubo respuesta. Abrió la puerta. Las camas estaban hechas. Todas. Almohadas esponjadas, mantas estiradas. Pero no había niñas, ni risas, ni zapatitos bajo la cama. Los ojos de Jean se dirigieron a la cómoda. Las camisetas blancas no estaban. Sus manos empezaron a temblar. Revisó el armario, luego el baño, después el porche delantero, el gallinero, el patio trasero. Nada. Trató de calmarse. Tal vez habían ido al bosque a recoger flores silvestres, como hacían a veces. Tal vez era una broma. Pero Jean sabía la verdad. Levantó el teléfono y marcó a la oficina del sheriff. «Habla Jean Hayes», dijo intentando mantener la voz firme. «Mis 4 nietas han desaparecido». Hubo una pausa y luego una respuesta perezosa. «¿Desaparecido a dónde, señora?» «Si supiera eso», espetó Jean, «no estaría llamándolos». Pasó una hora antes de que llegara una patrulla. El oficial Russell, un joven blanco con expresión aburrida, bajó del coche. Anotó en su libreta mientras Jean explicaba todo de nuevo. No se llevaron sus zapatos. No se llevaron juguetes. Solo esas camisetas. Estaban aquí cuando salí, y cuando regresé ya no estaban. El oficial Russell echó un vistazo al cuarto de las niñas y asintió lentamente. «Los niños de esa edad tienden a salir por ahí, sobre todo en grupo», dijo encogiéndose de hombros. «¿Estás segura de no haber dejado una puerta abierta?» Jean lo fulminó con la mirada. «¿Cree que dejaría que 4 niñas salieran antes del desayuno?» No respondió. 2 horas más tarde, llegó el sheriff Buddy Eldridge. Calvo, lento y visiblemente molesto por el viaje. No se molestó en tomar notas. «¿Dijo que su madre está en Augusta?», preguntó. «Sí, trabajando el turno nocturno en el hospital del condado. Lleva allá toda la semana». «Tendremos que hablar con ella», fue todo lo que dijo. Sin urgencia. Sin preguntas sobre posibles testigos. Nada sobre caminos cercanos, vehículos extraños, antecedentes. Dijeron que harían una revisión de la propiedad.
Comenzaron alrededor de las 3 de la tarde y terminaron antes del anochecer. Sin perros, sin cuadrantes de búsqueda, sin conferencia de prensa, sin alerta Amber. Leah Hayes regresó de Augusta esa noche tras la llamada desesperada de Jean. Tenía 32 años, de carácter fuerte y siempre lista para decir lo que pensaba, pero nada la preparó para lo que vio. Entró corriendo a la casa descalza, aún con su uniforme. Cuando vio las camas vacías, cayó de rodillas y gritó: ¿Dónde están? ¿Dónde demonios están mis bebés? Jean la abrazó fuerte, susurrando: Busqué por todos lados. Te lo juro. No entiendo nada. Al amanecer, la versión oficial del sheriff era que las niñas se habían ido por su cuenta o que alguien conocido podría habérselas llevado. A puerta cerrada empezaron a culpar a Jean. Tal vez estaba vieja y olvidadiza. Tal vez se durmió. Tal vez dejó una puerta sin cerrar. Nada de eso tenía sentido. No había señales de entrada forzada, ni vidrios rotos, ni huellas, ni nada robado. Solo 4 niñas desaparecidas. Al tercer día llegaron voluntarios. Algunos feligreses, unos pocos vecinos, buscaron en los bosques cercanos. Gritaron sus nombres. Pero cuando la policía se retiró, también lo hizo la mayoría de la comunidad. Empezaron los rumores. Algunos decían que Leah nunca debió dejar a las niñas con una anciana. Otros decían que el padre, a quien nadie conocía, tal vez había regresado para llevárselas. Nada tenía sentido. Al séptimo día, el departamento del sheriff declaró que no había pruebas creíbles de que se hubiera cometido un crimen. Nunca usaron la palabra secuestro. Se pegaron volantes por el pueblo. Una foto tomada en el 7º cumpleaños de las niñas, apenas unas semanas antes, mostraba a las 4 sentadas juntas con sus camisetas con la letra T, sonriendo con restos de pastel en la cara. La foto se fue desvaneciendo con los años, pero Jean nunca dejó de buscar. Cada domingo colocaba 4 vestidos de iglesia sobre sus camas. En cada cumpleaños ponía 4 rebanadas de pastel. Cuando alguien le preguntaba por qué lo seguía haciendo, ella abría el armario y señalaba la fila de zapatitos. No se los llevaron, decía. Por eso sé que no fueron ellas las que se fueron. Pasarían 18 años. Pero lo que ocurrió el 14 de junio de 1992 jamás fue olvidado. Porque 4 niñas no pueden desaparecer en el aire. Y porque en algún lugar alguien sabía lo que les había pasado a las Hayes 4. Para cuando el verano dio paso al otoño en 1992, el pueblo de Swainsboro ya se había olvidado casi por completo. Las noticias locales dejaron de cubrir el caso tras 3 semanas. No hubo más conferencias de prensa, ni patrullas. Los volantes en los postes se despegaron con la lluvia, rasgados y desteñidos, reemplazados por anuncios de mascotas perdidas y ventas de garaje. Para la familia Hayes, sin embargo, el tiempo no avanzó. Se quebró. Leah Hayes, madre de las niñas desaparecidas, dejó su trabajo en Augusta pocos días después de la desaparición. No podía concentrarse, no podía limpiar otro piso de hospital, sabiendo que sus hijas estaban allá afuera, en algún lugar. En cambio, regresó a vivir a la granja de su madre. El duelo hacía que ese espacio pequeño se sintiera lleno, como si estuviera habitado por risas que ya no existían. Por las noches, Leah caminaba por la casa abrazando las mantitas de bebé de sus hijas, rezando por sueños que le dieran alguna pista. Algunas noches, Leah dormía en el cuarto de las niñas, acurrucada en la alfombra entre sus camas vacías. Jean Hayes, aunque ya mayor y con las articulaciones rígidas, se volvió de acero. Escribió cartas al gobernador, a locutores de radio afroamericanos, a una abogada de derechos civiles que una vez vio hablar en la televisión pública. Enviaba cada carta con las manos temblorosas y nunca recibió respuesta. Guardaba todas en una caja de zapatos marcada con «Aún desaparecidas». El Departamento de Policía de Swainsboro cerró el caso de las Hayes de manera no oficial en noviembre de 1992. El informe tenía solo 6 páginas. El resumen era una sola oración. No se pudo localizar a las menores desaparecidas sin señales de actividad criminal. Lo que no mencionaron en el archivo fue lo que el sheriff Buddy Eldred le dijo al reverendo local después de la misa un domingo. 4 niñas negras criadas por una anciana en el bosque. No es difícil imaginar que se escaparon. O algo peor. El reverendo no dijo nada.
Simplemente se alejó. Pero volvamos a Jean. No lloró, no gritó. Simplemente bajó el cartel de desaparecidas del porche de su casa y lo reemplazó con un letrero pintado a mano que decía, ellas no huyeron, tú sí. Pasaron los años. Los cumpleaños iban y venían. Jan y Leah los marcaban con rituales silenciosos. Colocaban velas al borde del bosque. Leah llevaba la foto del cumpleaños de 1992 en su billetera, doblada, desvanecida, casi rota en dos. En 1998, Leah intentó presionar nuevamente a la policía, exigiendo que reabrieran el caso, citando nuevos artículos sobre tráfico infantil y secuestros en zonas rurales. Le dijeron que el caso estaba demasiado frío para reabrirse. Un joven detective le sugirió que contactara al programa America's Most Wanted. Leah lo hizo. Nunca lo emitieron. Ese mismo año, Jean comenzó a olvidar cosas. Primero eran nombres, luego fechas. Finalmente, días enteros desaparecían de su memoria. Para 2001, ya no recordaba con claridad las voces de las niñas. Una noche, sentada en el porche, le susurró a Leah. Sigo pensando que las oigo reír, como si estuvieran escondidas detrás de los árboles, justo fuera de vista. Leah no respondió. Solo le tomó la mano a su madre. En junio de 2003, en el aniversario de su desaparición, Leah encendió 4 velas en el patio trasero. No dijo sus nombres en voz alta. Estaba demasiado cansada, demasiado vacía. El dolor ya no era agudo. Era sedimento, pesado, permanente. Ese verano, algo cambió. Un reportero retirado llamado Glenn Rowley visitó Swainsboro para un funeral y entabló conversación con Leah en una gasolinera. Había cubierto casos de personas desaparecidas en Alabama y Tennessee a principios de los 90. Y cuando Leah le contó su historia, la escuchó con una atención inesperada. ¿Dijiste que todas llevaban camisetas iguales con letras rojas?, preguntó. Sí, camisetas de manga larga. Cada una tenía una T roja en el pecho. Rowley lo anotó en una libreta. Una semana después, llamó desde un teléfono público frente a un Waffle House. ¿Alguna vez oíste hablar de Tate's Bluff? Leah no lo había hecho. Él le contó que era un tramo de bosque a unos 24 kilómetros al este, técnicamente parte del condado de Emanuel, pero raramente patrullado. Había habido rumores en el pasado, desapariciones extrañas, un antiguo campamento de caza, nada concreto. Se ofreció a ayudar para que el caso volviera a recibir atención, pero Leah no confiaba en promesas. Le agradeció y colgó. Aún así, no podía dejar de pensar en ello. Ese fin de semana, condujo sola hasta Tate's Bluff. El camino terminaba a medio kilómetro del bosque, y el sendero más allá apenas era una vereda. Solo barro, musgo y enredaderas salvajes. Caminó durante 1 hora, sin dirección, sin objetivo, solo avanzando como si persiguiera un presentimiento. No encontró nada, pero alguien más sí lo haría. Solo 3 semanas después, una pareja de excursionistas que hacía fotografía se desvió del camino cerca del borde de Tate's Bluff. Un crujido repentino del suelo bajo sus pies los hizo caer en una pequeña dolina. Uno de ellos cayó 5 pies hasta aterrizar con fuerza sobre una superficie de concreto inclinada. Al principio pensaron que era un tanque séptico. Luego vieron la puerta de acero oxidada. Se llamó a las autoridades y en cuestión de horas, el área fue acordonada. Los funcionarios del condado de Emanuel informaron del descubrimiento de una estructura subterránea similar a un búnker, de unos 3.6 metros por 2.7 metros. El espacio estaba oscuro, húmedo y parcialmente colapsado en un costado. No tenía fuente de luz, ni energía, ni ventanas. Solo un desagüe en el centro del piso. Dentro, entre escombros y raíces, encontraron 4 pequeñas camisetas blancas, cada una con una gran T roja en el pecho. Estaban dobladas, dispuestas en forma de cuadrado, todas mirando hacia el centro. La tela estaba muy manchada, mohosa, envejecida por el clima y parcialmente podrida, pero las letras seguían siendo visibles. Tinta impresa, roja, brillante como la sangre. A Leah no se le informó de inmediato. De hecho, pasaron casi 2 días antes de que alguien relacionara el hallazgo con las Hayes 4. Cuando finalmente le mostraron una fotografía, colapsó en el suelo.
no por las camisetas, sino porque reconoció la forma en que estaban dobladas. Así era como Jean doblaba su ropa todos los sábados antes de ir a la iglesia. No fue un accidente, fue un mensaje, y después de 11 años de silencio, el caso de Tanya, Tamika, Tasha y Tia Hayes fue reabierto. Pero no fue una celebración, fue un ajuste de cuentas. La fotografía de las camisetas, algodón blanco desvaído, letras rojas encrespadas, apareció en todos los noticieros locales por la mañana. Pero para Leah Hayes no se sentía como un avance. Se sentía como si alguien hubiera abierto una tumba con una cuchara. Tras la presión pública, la investigación pasó a manos de la Oficina de Investigación de Georgia, FBI. Personas que no pensaban en las niñas Hayes desde hacía años, de repente tenían muchas opiniones. En 1992 no existían las redes sociales, pero ahora todos los blogs y foros del Estado estallaron con teorías. Algunos culpaban directamente a Jean Hayes, acusándola de negligencia por dejar solas a 4 niñas. Otros acusaban a la policía de encubrimiento, convencidos de que las camisetas habían sido colocadas allí a propósito. Leah ignoró todo eso. No necesitaba más opiniones. Necesitaba respuestas, o al menos a alguien dispuesto a mirar sin prejuzgar. Esa persona resultó ser la agente especial Karen Darby, de 44 años, exanalista forense convertida en investigadora de campo. Tenía fama de manejar casos fríos rurales con agresividad silenciosa, sin conferencias de prensa, sin dramatismos, solo una obsesión metódica. Darby conoció a Leah en persona una semana después del hallazgo en la Dolina. «No estoy aquí para hacer promesas», dijo con un tono calmado pero firme. «Pero quiero que sepas que esto no se va a archivar». Leah solo asintió, con las manos entrelazadas en su regazo. «¿Cree que murieron ahí dentro?», preguntó en voz baja. Darby no respondió. No en ese momento. Lo que hizo fue solicitar acceso a los archivos del caso original de 1992. Revisó el informe del sheriff, las 2 breves entrevistas hechas a Jean y Leah, y un resumen de una sola página que afirmaba que no había signos de secuestro. Darby dio vuelta a la página. Luego otra vez. Nada. Sin fotos, sin huellas, sin reconstrucción de la línea temporal, sin registros de evidencia. Estaba claro que las niñas fueron tratadas como fugitivas. Incluso después de que Jean rogara búsquedas puerta a puerta. Incluso después de que Leah entregara sus registros escolares, asistencia a la iglesia y fotos de cumpleaños para probar lo estables y estructuradas que eran. Incluso después de que la maestra de Tanya se presentara en ese entonces y dijera que Tanya lloró el último día de clases y se aferró a su brazo diciendo que no quería que comenzaran las vacaciones. A nadie le importó. Pero a Darby sí. Volvió a la casa de campo y le pidió a Leah que le relatara el día una vez más. Leah la sentó en la mesa de la cocina. La casa no había cambiado. El sofá tenía la misma cubierta. La habitación de las niñas seguía intacta, aún pintada de azul pálido, todavía alineada con cuentos y camas gemelas a juego. Le contó lo que recordaba, que Jean había salido temprano a alimentar a las gallinas, que las niñas ya estaban despiertas antes de que ella se fuera, ya vestidas o vistiéndose, que llevaban las camisetas blancas de manga larga con la letra T en rojo, porque iban a ensayar una actuación de gospel a 4 voces para la escuela dominical, y les gustaba vestirse igual para eso. Que Jean volvió a entrar justo antes de las 8 de la mañana para empezar a preparar el desayuno, y encontró la casa en silencio. Las camas estaban hechas, la puerta trasera sin llave, y las niñas habían desaparecido. No hubo gritos, ni señales de entrada forzada, ni sangre, ni sillas volcadas. Simplemente no estaban. Darby preguntó por los vecinos. El más cercano era un hombre llamado Alvin Delroy, que vivía a 1/4 de milla y había fallecido en 1999. Su casa estaba ahora vacía. Darby solicitó una orden para registrar la propiedad de Delroy, citando su cercanía y la falta de investigación previa. El equipo forense del FBI se unió a ella. Inspeccionaron la vieja casa, el pozo trasero y el refugio contra tormentas junto a la cerca. No encontraron nada. Pero al buscar por el sendero boscoso entre las casas de Delroy y Hayes, encontraron un carro oxidado y desechado bajo una capa de agujas de pino y enredaderas. No tenía asa, sus ruedas estaban rajadas,
pero tenía una mancha tenue a lo largo de la pared interior. Un parche oscuro, antiguo pero inconfundible. Tomaron una muestra del suelo y se llevaron el carro embolsado. Darby no le dijo nada a Leah. Aún no. Mientras tanto, el búnker del socavón estaba siendo tratado como un sitio arqueológico. El interior se había derrumbado de un lado, pero las camisetas habían sido protegidas por los escombros y una tapa plástica que había formado un techo improvisado. Los analistas forenses notaron que la forma en que las camisetas estaban dobladas y posicionadas mostraba un cuidado intencional, no un abandono aleatorio. También había 4 pequeños cuencos de plástico dentro del búnker. Cada uno estaba colocado al borde del espacio, contra la pared, cada uno mirando hacia el centro. Los cuencos no tenían huellas, ni residuos visibles, ni grietas. Pero su presencia, como la de las camisetas, parecía intencional, como si alguien hubiera creado una escena. Darby revisó las fotos hasta tarde en la noche, imprimiendo cada una y colocándolas en un tablón de corcho en su oficina temporal en la subestación del condado de Emanuel. Vio lo que nadie más quería decir. Esto no era simplemente abandono, era ritual. Y probablemente no era la primera vez. De vuelta en la casa de campo, Jean se había debilitado. Su memoria empezaba a saltar como un disco rayado. A veces hablaba de las niñas en tiempo presente, preguntando si seguían en el patio trasero jugando rayuela. Otras veces le decía a Leah que las había visto de nuevo, de pie al borde del bosque, alineadas como patitos cogidas de la mano. Leah ya no la corregía, no tenía sentido. Por las noches, Leah empezó a guardar su teléfono bajo la almohada. No sabía qué esperaba. Una llamada, una pista, un sueño. No le importaba en qué forma llegara. Solo quería algo. Pero lo que vino después no fue esperanza. Fue peor. Un segundo socavón se abrió a solo 1 milla del primero. Este era más pequeño, cerca de un silo de grano abandonado. Dentro había una caja sellada y oxidada del tamaño de una bandeja de pan. Cuando los investigadores la abrieron, encontraron 4 cintas para el cabello, rosas, todas descoloridas por el sol con manchas de óxido en un lado. Estaban envueltas alrededor de 4 dientes de leche humanos, etiquetados uno por cinta. Las etiquetas eran simples tiras de cinta adhesiva. En ellas había nombres escritos en tinta negra desvanecida: Tasha, Tanya, Tía, Tamika. La caligrafía era apretada, precisa, como si alguien se hubiera tomado su tiempo. Leah no habló durante horas después de enterarse. Cuando lo hizo, formuló una sola pregunta: ¿por qué alguien haría esto? La agente Darby no respondió, porque en el fondo ya sabía que esto no se trataba de matar. Se trataba de conservar. Fue la foto de la caja lo que finalmente quebró a Jean. No las camisetas, no las cintas para el cabello, la caja. Cuando Leah le mostró a su madre la imagen impresa, 4 cintas, 4 dientes, los nombres. Jean la observó largo rato sin parpadear. Luego giró el rostro hacia la ventana y susurró. Tenían huequitos cuando sonreían. Leah no preguntó qué quería decir. Lo sabía. Recordaba a las 4 niñas riendo bajo el aspersor del jardín ese verano, con esos mismos dientes faltantes. Recordaba cómo se reían y decían que hablaban como ardillitas. Ahora esos dientes estaban etiquetados como pruebas. La agente Darby hizo que el equipo forense analizara todo: la caja, las cintas, incluso la tinta en la cinta adhesiva. Era una combinación extraña. Tinta descolorida, pero adhesivo casi intacto. Las cintas mostraban desgaste por humedad, pero sin marcas de insectos, sin señales de roedores. Todo apuntaba a una cosa: la caja no había estado bajo tierra todo el tiempo. Alguien la había enterrado después. Eso lo cambiaba todo. Si el búnker del primer socavón databa de 1992, cuando las niñas desaparecieron, entonces su preservación tenía sentido. Pero este segundo hallazgo, a 1 milla de distancia, sugería una posesión prolongada. Alguien había guardado esos objetos en condiciones relativamente limpias, posiblemente incluso en interiores, durante años. El FBI llamó a una analista de conducta criminal. Su perfil fue escalofriante. Este individuo es metódico, dijo. Organizado, obsesivo, probablemente hombre.
posiblemente alguien que vivía cerca de la familia en 1992. El uso de simetría, etiquetas y cuidado indica no solo obsesión, sino orgullo. El equipo de conducta le dio un nombre clave temporal al sujeto desconocido, el guardián. Los medios se apropiaron de él. Los titulares decían, el guardián a una tormenta pueblo de Georgia, y pistas escalofriantes en el caso de las Hayes 4. Pero Leah se negó a darle ese poder. No lo llamaría de ninguna forma. Mientras tanto, la agente Darby hizo un descubrimiento silencioso por su cuenta. Revisando antiguos registros fiscales y llamadas de emergencia de principios de los 90, encontró algo extraño. En agosto de 1991, 11 meses antes de la desaparición de las niñas, una pequeña casa rodante a solo 4 terrenos de la propiedad de Jean Hayes se incendió en un misterioso fuego eléctrico. El ocupante era un hombre blanco de unos 30 años, nunca acusado, pero descrito en el informe del inspector de incendios como raro, socialmente aislado, que se quejaba con frecuencia del ruido de los niños. Su nombre era Nathan Clyburn. Clyburn no tenía antecedentes penales, ni matrimonio, ni hijos, pero era dueño de un negocio de alquiler de herramientas justo en la Ruta 56, y desapareció de Swainsboro 2 semanas después de que las niñas Hayes desaparecieran. Darby lo rastreó hasta un rincón remoto de Carolina del Sur, donde había estado viviendo con su nombre real, en silencio y legalmente, durante las últimas 2 décadas. Nunca salió del país, nunca cambió su identidad, pero había comprado una propiedad rural cerca de una gran reserva forestal. Darby hizo el viaje sola. La casa era pequeña, con pintura descascarada y ventanas tapiadas. Ella notó de inmediato que no había juguetes ni decoraciones infantiles visibles. Ningún signo de familia. Tocó la puerta. El hombre que respondió parecía tener cerca de 50 años. Piel seca, ojos amarillentos. No se inmutó al ver la placa. «Los recuerdo», dijo antes de que ella pudiera hablar. Las 4 niñas solía escucharlas reír cuando vivía allí. Eran ruidosas. Darby no dijo nada. Clyburn parpadeó lentamente. «Caso trágico», murmuró. «De esos que quedan marcados en un pueblo». Darby preguntó si alguna vez lo habían entrevistado durante la investigación original. Él negó con la cabeza. «Nadie me preguntó», dijo. Ella preguntó si alguna vez había hablado con Jean o Leah Hayes. Sonrió débilmente. «No, me mantenía al margen de los asuntos de la gente». Darby solicitó registrar la propiedad. Él se negó. Más tarde ese día, ella presentó una orden de emergencia, pero antes de que pudiera volver con el equipo, la casa se incendió, igual que en 1991. Esta vez, a Clyburn lo encontraron inconsciente en el cuarto trasero, afectado por el humo, pero vivo. Fue hospitalizado con quemaduras en los brazos e inhalación de humo. El FBI ejecutó la búsqueda durante su estancia en el hospital. Dentro de la casa encontraron un congelador cerrado con llave. Solo contenía papeles, decenas de hojas, recortes antiguos de periódicos, dibujos infantiles y fotocopias de volantes locales de los 90. La mayoría estaban dañados por el agua, pero uno permanecía seco e intacto. Una hoja para colorear arrancada de un libro de trabajo de la escuela dominical. El título decía, «Jesús ama a los niños pequeños». Debajo había 4 nombres garabateados con crayones. Tanya, Tamika, Tasha, Tia. La agente Darby lo miró durante varios minutos. Luego salió y vomitó en el césped. Aún no tenían evidencia física que relacionara a Clyburn con las camisetas o los dientes. Sin ADN, sin huellas, sin confesión. Pero a Leah ya no le importaba un juicio. Solo quería que terminara. Esa noche llevó la hoja para colorear a Jean. Esperaba que su madre llorara, pero Jan no lo hizo. En cambio, susurró algo extraño. Él los observaba desde entre los árboles. Leah se volvió confundida. «¿Qué quieres decir, mamá?» Jean miraba más allá de ella, por la ventana de la cocina, como si el bosque más allá del patio trasero nunca hubiera cambiado. «Antes», dijo, «solía ver a alguien parado justo dentro del bosque. Pensaba que era cosa de mi imaginación. Pensaba que eran mis ojos. ¿Por qué no dijiste nada?» Jean no respondió. Solo miró hacia la oscuridad. Esa noche, Leah cerró con llave todas las puertas de la casa.
Pero el silencio se sentía más fuerte que nunca, porque en sus huesos sabía que quienquiera que fuera, no solo observaba, esperaba. Para la mañana, el incendio se había extendido por todo Swainsboro. Todos tenían una opinión. Él quemó el lugar para ocultar algo. No, era solo un ermitaño. Esos tipos siempre parecen raros. Debe haberlo hecho él. ¿Qué otra explicación hay? En un pueblo todavía conmocionado por el descubrimiento en el búnker, Nathan Clyburn se había convertido en una figura silenciosa de culpa. Pero dentro de la unidad de casos sin resolver del FBI, la agente Darby sabía que no era tan simple. No tenía nada sólido. Todavía no. Clyburn permanecía hospitalizado bajo vigilancia. Se negó a hablar tras el incendio. Comía, dormía, pero no respondía a ninguna pregunta. Un psicólogo lo llamó mutismo selectivo por estrés. Darby lo llamó lo que era: silencio calculado. Mientras tanto, el equipo forense continuaba revisando los restos de la casa, y entonces lo encontraron. Detrás de un panel falso en el espacio de acceso, un baúl oxidado. Dentro había rollos de periódicos, decenas de cintas de casete antiguas con fechas escritas a mano, y un trozo de tela doblado. Era blanca, de algodón, y estaba cosida. En el frente había una letra roja descolorida. Una T. Darby se paralizó. Ya lo había visto antes. El mismo tipo de camiseta que las niñas Hayes llevaban la última vez que las vieron. La misma T roja que su abuela Jen decía que había planchado en cada camiseta de manga larga del coro antes de dormir. Solo que esta tenía marcas de quemaduras, pero no del incendio de la casa, más antiguas. Esta camiseta había sido parcialmente quemada y luego doblada, como si alguien hubiera intentado destruirla, pero no pudo terminar. No había manchas de sangre, ni pelo, nada para ADN, pero era suficiente. El FBI agregó incendio provocado a la investigación. Incendio para destruir evidencia potencial en un caso de secuestro infantil. Darby esperaba ganar tiempo. Visitó a Clyburn de nuevo. Llevó la camiseta. Él ni siquiera parpadeó. ¿Sabes qué es esto?, le dijo. Has estado guardando pedazos de ellas. ¿Por qué? Silencio. ¿Por qué dejaste una quemada a medias? ¿Por qué guardarlo todo? Sus ojos se dirigieron a la ventana. Darby se acercó. Los observaste desde los árboles. Escribiste sus nombres. Guardaste sus dientes. ¿Qué tipo de hombre hace eso? La voz de Clyburn fue apenas audible. No sé de qué hablas. Pero Darby lo vio. Ese breve tic en su mejilla. El tic que tienen las personas cuando están atrapadas entre la vergüenza y el placer. Esa noche, Darby se reunió con Leah Hayes en la oficina del condado. Se sentaron en una pequeña sala de conferencias con pisos de linóleo viejos y luces parpadeantes. Leah no habló durante mucho tiempo. Miraba la foto de la camiseta sobre la mesa. Mis niñas, dijo, solían alinearse en el pasillo después del desayuno. Jean repartía las camisetas y todas gritaban quién tenía la más limpia. Era como un juego. Tocó el borde de la foto. Se suponía que iban a crecer, a tener hijos propios. Lo sé, asintió Darby. Ese fin de semana, la comunidad se reunió para lo que el alcalde llamó una marcha conmemorativa. 1,400 personas. Encendieron velas y caminaron por la carretera que va desde la propiedad Hayes hasta el acantilado de Tate, donde el socavón había dejado al descubierto el búnker. En el camino, ataron nuevas cintas rojas a cada buzón. Pero Leah no asistió. Estaba en casa revisando jeans y cajas viejas de fotos, buscando algo. No sabía qué. Tal vez una prueba, tal vez consuelo. En cambio, encontró algo extraño. Una vieja Polaroid escondida detrás de un boletín de la iglesia de 1992. Mostraba a las 4 niñas con sus camisetas blancas de manga larga, paradas frente al porche de Jean. Pero en la esquina izquierda de la foto, medio en el encuadre, había un hombre apenas visible. De perfil, solo un codo, un reloj, un trozo de mejilla pálida. Pero Leah reconoció ese reloj. Lo había visto en las fotos de evidencia de los restos del incendio en la casa de Clyburn. Estaba en la cómoda, acero inoxidable, de marca barata. Leah llamó a Darby inmediatamente. Él estuvo ahí, dijo, en nuestra casa ese día, antes de que desaparecieran. Darby escaneó la foto, presentó nuevas citaciones, revisó facturas de gas,
consumo de agua del condado, todo lo que pudo encontrar, y nuevamente halló una entrada curiosa. En junio de 1992, alguien llamó al inspector de incendios para reportar olor a químicos en el bosque detrás del acantilado Tate, apenas 4 días después de la desaparición de las niñas. Sin seguimiento, sin visita, solo una nota en un viejo libro polvoriento. El llamante se negó a dar su nombre. Darby fue ella misma al lugar. Esta vez llevó un radar de penetración terrestre. El equipo escaneó el área detrás del socavón, donde la vegetación crecía en patrones extraños. A 3.3 metros de profundidad encontraron algo. Otra cámara sin terminar. Como si el búnker fuera parte de algo más grande. La tierra estaba seca e intacta, sin olor, sin restos. Pero la losa de concreto mostraba marcas de arrastre. Darby miró el patrón, luego la línea de árboles. Algo no encajaba. ¿Quién construye 2 cámaras y solo usa una? A la mañana siguiente, antes de que ella pudiera regresar al lugar, encontraron a Clyburn inconsciente en su cama del hospital, sobredosis de pastillas. Lo salvaron, pero por poco. Lo pusieron bajo vigilancia psiquiátrica y aún así no dijo nada. Leah se sentó afuera del hospital esa noche, en su coche, con las luces apagadas, agarrando el volante. No quería que muriera. No antes de saber. No antes de que admitiera lo que le hizo a sus hijas. Pero alguna parte de ella también temía la verdad, porque en lo profundo de su corazón sospechaba que podría ser peor de lo que podía imaginar. ¿Y si él hablaba? ¿Y si le decía que las niñas habían estado vivas más tiempo del que ella pensaba? ¿Y si habían llorado esperando por ella? Se quedó en ese coche durante 2 horas. Luego condujo a casa, en silencio, y el bosque a ambos lados del camino se sentía demasiado cerca, demasiado quieto, como si estuviera escuchando. La iglesia estaba casi vacía. Solo quedaba una luz encendida sobre el altar y 4 velas en la primera fila, cada llama temblando como un aliento demasiado frágil para sostenerse. El coro estaba cubierto con tela blanca. El polvo se acumulaba en los bordes. No se escuchaba música. Liam Monroe estaba sentado solo, envuelto en un chal de lana que ella no recordaba haber traído. Sus manos temblaban mientras doblaba un programa en su regazo una y otra vez, arrugándolo hasta que el papel se volvió suave como lino. Nadie más había venido. No se había programado ningún servicio. No se hizo ningún anuncio. Ella solo necesitaba estar allí. La capilla New Light era donde sus hijas habían cantado, pero siempre usaban sus camisas blancas de manga larga todos los domingos. Donde la letra T, bordada en rojo y grande en el pecho, las hacía sentir importantes. Las llamaban las 4 Hayes, no en burla, sino con asombro. Niñas tan parecidas que parecían nacidas del mismo latido. Tasha, Tanya, Tamika, Tia. Susurró sus nombres en el silencio. Habían pasado 21 años y todavía esperaba que la puerta se abriera. La mente de Leah vagaba hacia la última mañana que escuchó sus voces. Estaban en la cocina con su madre, Jean Hayes, pidiendo jarabe extra. Tasha había derramado jugo en su camisa y Jean la reprendió suavemente antes de tomar la plancha de nuevo. «No vas a salir arrugada», dijo Jean. «No, mis niñas. Esa camisa, la que tenía la línea de planchado fresca y el cuello húmedo, era una de las 4 encontradas en el búnker. Aún limpia, aún doblada, aún conservando un calor que se sentía antinatural después de tanto tiempo». La Oficina de Investigaciones de Georgia emitió un comunicado a principios de esa semana. No se encontraron restos humanos. No hay evidencia forense concluyente. La investigación permanece abierta. Pero, ¿qué podían decir realmente? Fallaron a esas niñas hace 21 años. Fallaron a su abuela. Fallaron a su madre. Y ninguna cantidad de imágenes por radar o perros rastreadores podría borrar esa verdad. Jean Hayes había sido acusada, investigada y objeto de chismes durante años hasta que el peso de la sospecha pública la quebró. Murió sola en 2004. Leah nunca perdonó al pueblo por eso. Se presionó la mano sobre el pecho, sobre el colgante que nunca se quitaba. Contenía 4 pequeñas perlas, una por cada hija, un regalo de Jen en lo que habría sido su 10º cumpleaños. Afuera de la iglesia, el viento se levantó. Una puerta sonó fuerte en algún lugar atrás. Luego quedó en silencio. Las velas en la primera fila parpadearon violentamente.
Luego se calmaron. Lea no se movió. No le quedaba nada que temer. El duelo había despojado todo lo demás. El búnker donde se encontraron las camisas ya había sido sellado. Los forenses vinieron y se fueron. Los reporteros invadieron el bosque, ansiosos por capturar horror y misterio, pero nunca mostraron el verdadero costo. No mostraron los años que Lea pasó llamando a las estaciones de policía, ni la noche en que gritó en una almohada para que los vecinos no la escucharan, ni las décadas de cumpleaños que se perdió. Caminó hacia el altar uno a uno, tocó cada vela con 2 dedos, no dijo una oración, ya no creía en milagros. Solo dijo sus nombres de nuevo, como un ancla contra el olvido. Tasha, Tanya, Tamika, Tía. Al fondo de la iglesia, una luz de mantenimiento se encendió zumbando. La sobresaltó. No por el sonido, sino porque le recordó una época en la que ellas se reían del parpadeo de esa luz. Tía la llamaba la luz fantasma. Fingía que parpadeaba en código Morse y que decodificaba mensajes secretos, usualmente sobre la hora del snack. Lea sonrió débilmente. Luego se quebró. Se dejó caer en el banco delantero, con los hombros encorvados y la cabeza baja. Los sollozos llegaron en oleadas. Sin palabras, solo sonido. Crudo, animal, el tipo de dolor que el cuerpo recuerda, incluso cuando la mente ya no encuentra lenguaje para expresarlo. Apretó el colgante y se meció. Pasaron minutos, tal vez más. Cuando finalmente se abrió la puerta, era un conserje. Se congeló. Ella no se giró. Él avanzó silenciosamente. La reconoció, pero no dijo nada. Se arrodilló y volvió a encender una de las velas que se había apagado. Luego se fue. Lea permaneció sentada. La iglesia siguió tenue, pero no oscura. Delante de ella las 4 llamas parpadearon de nuevo. Y por un momento, tal vez en su dolor, tal vez no, se las imaginó danzando como 4 niñas pequeñas, tomadas de la mano, girando con sus camisas blancas de manga larga y zapatos dominicales, aún riendo, aún juntas, aún suyas. No creía que volvieran a casa, pero no serían olvidadas. Ella se aseguraría de eso, aunque le tomara el resto de su vida. Y en el silencio que siguió, Leah Monroe lloró. No porque aún tuviera esperanza, sino porque la esperanza finalmente se había silenciado, y todo lo que quedaba era amor.